Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 18 de febrero del 2025 con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Y tenemos para compartir con ustedes una cantidad de informaciones tanto de nacionales como internacionales. Veamos, el presidente está por Guyana, vamos a dar algunas pinceladas en unos momentos. También hay declaraciones suyas relacionadas con su rueda de prensa de los lunes, que tienen que ver con la corrupción, pinceladas que él daba en esa participación y un decreto que firmó de una comisión, la reacción de la población, otras expresiones suyas relativas al affair que ha surgido con los periodistas. De que su difamación, que fueron acusados de haber recibido dinero, que se retracta la persona que hizo la publicación, pero fuera de eso, aquí siempre ha habido ese tipo de cosas. Si el presidente habla de poner algún tipo de sanciones a eso, eso tiene sus detallitos, porque ahora, porque no antes, porque además las implicaciones que eso tiene, y las leyes están ahí para los aspectos de difamación e injuria. Definitivamente algo hay en el candelero, pero fíjense ustedes cómo ahí el presidente sí reacciona, porque hasta uno de esos periodistas lo llevaron, estando prácticamente en retiro, a la rueda de prensa con el canciller americano, Marco Rubio, el secretario de Estado, e hizo un papelazo ahí. Pero fíjense ustedes cómo tenemos santos de la devoción, algunos periodistas que son, ¿verdad?, agraciados con la gracia presidencial y con el favor de un determinado segmento de la población, que no de otro, quizás mayoritario. Pero así las cosas, lo vamos a comentar en unos instantes. Y lo otro es lo que está sucediendo a nivel internacional. Ayer se celebraban dos reuniones importantísimas que tienen que ver con la guerra de Ucrania. Primero había estado el canciller Rubio con el primer ministro israelí, Netanyahu, y en Israel, discutiendo los aspectos de la propuesta esta de Trump de tomar la ribera de ahí de Gaza y construir una zona y un resort y unas cosas ahí, el desplazamiento de los palestinos, que mandarlos a Egipto, que si mandarlos a Jordania, países que rechazan la idea, que si lo va a financiar Arabia Saudita, siguió para Arabia Saudita el canciller Rubio. ¿Qué más hay? Esos aspectos, y luego pues lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania, la invasión rusa, agresión a Ucrania, ¿verdad? Y las consecuencias de la llamada aquella que tuvieron Putin y Trump, de las declaraciones del ministro de Defensa, Pete Hegseth, en Bruselas, en la OTAN, diciendo que Ucrania era irreal, que era una ilusión, una quimera, pensar recuperar los territorios anexados por Rusia desde el 2014, y también que era una ilusión pretender que iba a entrar a la OTAN. Todas esas cosas que han sido muy criticadas, porque era como poner la carreta delante de los bueyes antes de llegar a las negociaciones, que ahora no se estén negociaciones, definitivamente algunos le llaman conversaciones previas, la preparatoria, pero son importantes porque ya Putin y Trump habrán apalabreado muchas de esas cosas, porque Pete Hegseth, que no es nada, se coló ahí como secretario de Defensa porque al final lo propuso Trump, que es el que tiene totalmente la capacidad para hacerlo, definitivamente, pero no porque tenga ni luces ni nada de eso. Y dio esas declaraciones que usted puede estar seguro que no fueron a lo loco. Es lo que ya se había
lo que le habían bajado la línea, aunque se supone que él es el que debe producir, digamos, las estrategias y las líneas para aguas arriba, porque él es el ministro de Defensa, pero qué va, y no se sabe cómo son las cosas. Tiene después que andar Marco Rubio sacándole las castañas del fuego. Y hasta el general Kellogg, que es el enviado especial para Ucrania, que no está en las negociaciones que hoy se celebran en Riad, en Arabia Saudita, no entiende. Hay dos enviados, Trump mandó y el canciller Rubio, que por suerte está ahí, pero el que sabe de eso, el militar, el enviado para esos fines, no está en la reunión. Pero dio otras declaraciones, todas muy confusas. Una la que da Pete Hegseth, ayer les comentaba, la que da el vicepresidente Vance, que va y se entromete con los asuntos europeos, y lo pusieron en su puesto los presidentes y los primeros ministros, pero dijo que si Rusia no obtemperaba las negociaciones, pues Estados Unidos iba a poner tropas en territorio ucraniano, algo que el ministro de Defensa había descartado previamente. Entonces, eso fue el jueves. El viernes este dice que no va a haber tropa, este dice que va a haber tropa, luego dice que no va a participar Europa en las negociaciones. Le preguntan a Trump dice que sí, que va a participar en las negociaciones de la delegación ucraniana, que no va a quedar fuera, que cómo así. Pues todas esas contradicciones uno a veces no sabe si son casualidad, si es parte de la locura organizada que va a dirigir este gabinete del presidente Donald Trump. Locura organizada, pues tampoco es a lo loco. Es una avalancha de cosas a lo interno, a lo externo, que abruman. Es como una inundación de cosas y no da tiempo ni a procesarlas. Si tú criticas a una y criticas a otra, y cuando viene a ver, estás abrumado con todas las cosas. Eso pudiera ser parte también de la estrategia de operacional. Pero hay una diferencia entre lo táctico y lo estratégico. Lo estratégico es a largo plazo. Entonces, todo esto va a tener sus consecuencias. Yo le decía, en la inversión, en cuanto a las tarifas, en las relaciones con los vecinos, en decisiones comerciales que van a tomar los vecinos, diversificando sus fuentes, y las mismas que van a tener empresas norteamericanas que van a decir, pero ya yo no puedo irme a instalar en tal o cual país porque cuando venga el producto de allá me le van a poner una tarifa aquí. ¿Qué sentido tiene? Déjame buscar otros mercados. O no voy a entrar en ese proyecto porque la tasa de rentabilidad esperada no me da garantía, no me atrae. Porque lo que yo estoy trabajando para el inglés, en este caso el inglés, ¿quién es? El gobierno, el que va a cobrar la tarifa. ¿Que la va a pagar quién? El consumidor. Pero hay otro producto que se produce por aquí o por allá, que no va a pagar esa tarifa, por alguna razón. Sea porque es autóctono, que es lo que Trump quisiera, pero al final del día, con esos salarios y con ese nivel de competitividad y productividad, no va a ser un precio competitivo. Entonces, esas son otras vertientes de la situación ya de largo plazo, no operacionales, no tácticas, sino estratégicas, de mayores consecuencias. Para muestra un simple botón, por ejemplo, hay proyectos de oleoductos, de petróleo, gasoductos, tuberías grandes en Canadá, por ejemplo, de Alberta, que es el sitio donde más petróleo de esquisto tienen y extraen, en las reservas infinitas, para decirlo de alguna manera, que no se llegaron a hacer las tuberías porque tenían la venta segura ahí al Midwest de los Estados Unidos, pero al tú tener un comprador así, eso es una especie de un monopsonio. Tú tienes que venderle a él en las condiciones que le convengan a él, dando descuento y un sinnúmero de cosas. Es un cliente efectivo porque tú tienes un contrato de largo plazo y tú sabes que eso es un negocio, vendes petróleo y te pagan tu dinero. Pero ante la situación que está presentándose ahora, hay proyectos de esos que estuvieron bloqueados por una razón u otra que se van a reactivar, y Canadá va a buscar llevar ese petróleo a sus costas, refinerías en sus costas, para además de no solamente vender el crudo, sino procesarlos, porque mientras los procesas tienes un mayor valor agregado, tienes un margen de refinación y ganas más.
Ese crudo que te le sacaba 100, cuando lo refina le va a sacar 150, para decir cualquier cosa o más, aunque sea casi el mismo volumen, con un 6-7% más de producción por los derivados que se producen ahí. El punto es que hay consecuencias de este tipo de cosas de más largo plazo. Entonces, así están las cosas. Mientras había esa reunión que va a haber en Riad, ayer estaba reunido todos los primeros ministros, o una gran cantidad, en París, en una reunión convocada de urgencia, fruto de todo esto que está pasando. Entonces, para que ustedes vean, entonces habrá consecuencias de largo plazo, positivas en algunas circunstancias, negativas en otras. Ya Trump y Putin están negociando. Posiblemente le levanten las sanciones, se las va a levantar Estados Unidos. Las relaciones bilaterales se podrán relanzar, Europa no está en eso. Europa no está en eso porque uno de los mecanismos de presión contra Putin son las sanciones económicas, que su economía está al borde. Mujeres al borde de un ataque de nervios, así está la economía de Putin. Una economía de guerra que está gastando 6.7% del Producto Interno Bruto en defensa, en financiar la guerra, con números rusos, lo que ellos dicen, lo que ellos ponen en sus papeles, que usted puede estar seguro que no es así, pero está el gasto por debajo de la mesa, que es el que están haciendo de financiamiento de la banca hasta un día, hasta que explote. Y eso lo hemos vivido en otros países. Entonces, cuando tú le sumas aquel otro financiamiento a la industria armamentista para poder financiar esa guerra, que pensaron que se iban a meter a Ucrania en 3 semanas en los bolsillos y poner un presidente, y de tutanal que estaba ahí, hacia un blitzkrieg como hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, se han guayado. ¿De qué manera? Ya todo el almacenamiento soviético de la época de la Guerra Fría que tenían almacenados ahí, lo han tenido que ir cogiendo. Empezó la guerra, 10.000 tanques de Rusia contra, qué sé yo cuánto, 350, 800, no sé cuánto de Ucrania, y ya la cantidad de tanques que le han destruido es inconmensurable, de aviones, de barcos, ya ni siquiera en el Mar Negro pueden operar los barcos. Y Ucrania no tiene marina, porque con los drones se los explotan, y así ha sido. Entonces le ha salido muy diferente, pero en esas negociaciones bilaterales Putin va a buscar todo lo que pueda, y el miedo de Occidente y de Europa es que Trump le está dando todo lo que realmente en apariencia está pidiendo, antes ni siquiera de empezar las negociaciones. ¿Qué de positivo ha tenido y va a tener todo esto? Que Europa va a tener que destinar mayores recursos, está cambiando los límites de endeudamiento de la Unión Europea, que tienen unos compromisos que no pueden pasar del 60%, y otro tiene que ver para poder financiar, digamos, el mayor gasto de defensa, que hoy es 2%, Trump le pidió que subieran a 5%, le estuvo presionando en su gobierno pasado, en este a 5%, dice, como una manera de, bueno, por lo menos a 3%. Y entonces Europa va a modificar, después de la reunión que hubo en Bruselas y la reunión de la cumbre esta que acaba de terminar, parece que van a modificar los límites para usar una cláusula de escape, que la usaron cuando la pandemia, que permite a los estados sobrepasar esos límites para esos fines. Y en este caso los fines son para defensa. Para gastos de financiamiento van a aprobar creo que 700.000 millones de dólares para financiar a Ucrania, y para que los países que no pueden llegar al 2 o al 3 que ellos acuerden, pues de ese fondo puedan compensar, porque hay otros que sí lo están superando y que pueden poner más. Entonces, en ese punto, ese es positivo, porque no hay yo siempre he creído en la disuasión. Si Ucrania hubiera tenido las armas que se le han ido dando a cuentagotas en el gobierno de Biden, pusilánime, cuando llegó Macron a decir que a Rusia no se podía humillar, como la derrota la veían ahí, mira usted lo que ha pasado.
Ahí está Rusia ocupando terreno poquito a poquito porque es una guerra de desgaste y Rusia es gigantesca, Rusia tiene recursos infinitos, para llamarlo de alguna manera, y obviamente hombres. El problema de Ucrania es que no tiene suficiente efectivos militares o personas para poderlas mandar y la conscripción está hasta 25 años y si ellos mandan a toda su juventud, o sea, mañana no van a tener juventud y es un país que va a seguir desarrollándose y lo están demostrando con la innovación que han hecho con los drones. Todo el mundo está aprendiendo de Ucrania. Un país en guerra produciendo más de 1000 drones al mes, como decía la primer ministro danés. Es increíble, un país en guerra y nosotros no alcanzamos porque hay una frase que nosotros usamos aquí y es lo que la necesidad tiene cara de hereje. No tienen de otra, no tienen efectivos militares, entonces tienen que apelar a fabricar drones con más innovación cada día para poder enfrentar las masas humanas de las hordas rusas que entran en el campo de batalla. Entonces, eso es lo que se está discutiendo en esa reunión. Hoy tienen los delegados, ayer estuvieron Marco Rubio, el ministro Lavrov de Rusia y las delegaciones con los representantes. Les decía que ya, por ejemplo, en Israel, Estados Unidos e Israel muestran frente unido sobre Gaza. Dice Israel que le va a facilitar el trabajo para lo de la ribera en Gaza. Ningún país está de acuerdo de los árabes. Y que ellos van a acabar el trabajo contra la amenaza iraní. Ayer mandaron un cargamento de bombas de profundidad, por eso es que piensan atacar. Irán no le quedan ya radares militares ni disuasivos, porque la última vez que atacaron, ustedes se acuerdan que amenazaban mucho, pero no han podido retaliar a Israel, porque Israel fue y se le metió adentro con los aviones que tiene, pero ellos tienen unas bases militares subterráneas y salen a cada rato con unos misiles y unas cosas ahí. Vamos a ver. Al final del día, Netanyahu y Rubio dijeron que tienen una estrategia común respecto a Gaza. Y van a asegurar que la visión de Donald Trump de construir la ribera esa sí se haga realidad. Ya ustedes ven por dónde va la cosa. Pero bueno, 53.000 millones calcula la ONU que sería lo que se requeriría para la reconstrucción de Gaza. Pero vamos a ver, en el 20 de febrero, Arabia Saudita, el mismo lugar donde se están celebrando ahora, va a celebrar una cumbre con todos los países árabes para elaborar una propuesta, una respuesta a la propuesta de Trump. Porque son 2.4 millones de palestinos que ¿a dónde lo van a colocar? ¿Dónde los van a colocar? Entonces, le señalaba que en la reunión en esta, Marco Rubio dice que hay un largo camino antes de comenzar la negociación con Rusia. Lo importante es que Trump había hablado con Macron antes de la reunión que se iba a celebrar en París, en paralelo con esto, porque definitivamente estas son unas relaciones bilaterales, unas conversaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, que no están tomando en cuenta la Unión Europea y a Ucrania, aunque Trump dijo, no, es inconcebible, obviamente que van a estar, pero a la hora de la verdad ya ellos se dieron lo que le decía ahorita, que no iba a haber tropas, que no iba a entrar la OTAN, que no iba a devolverse los territorios ocupados. Entonces, ¿qué garantía de seguridad le están dando a Ucrania? Que tenía que firmar en la propuesta de Trump de que le dé el 50% de las tierras raras, sin haber evaluado ni nada, 500.000 millones de dólares, y Zelensky le dijo, no, ustedes no me han ofertado nada de que me garantice que Rusia no vuelva a atacarme en 4 o 5 años. De hecho, ahora Rusia es que necesita el cese al fuego, porque está al explotar a lo interno y realmente sus avances son ya muy mínimos. Cada día que pasa, Ucrania le explota una refinería, le explota una fábrica, le explota un sitio de eso estratégico, y Rusia lo que le cuesta es mandarle bombas a las ciudades, pero no son objetivos estratégicos. Ucrania antes no tenía aviones, ahora tiene F-16 y tiene Mirage franceses que acaba de darle Francia. Ucrania antes no tenía los tanques que tenía, hoy tiene todos esos tanques americanos, alemanes, ingleses y un sinnúmero de cosas que antes no las tenía. Pero indiscutiblemente que necesita personal y la situación no es la misma de antes.
Pero ahí están para el proceso de paz. Dice Rubio que una llamada telefónica no resuelve una guerra tan compleja como la que ha habido. Como Trump prometió que en 24 horas iba a terminar la guerra. ¿Ustedes se recuerdan? Eso fue en campaña. Ya ahora la cosa está difícil. Es difícil, es complicada, ha sido sangrienta, ha sido costosa. No será fácil poner fin a un conflicto como este, decía Marco Rubio, ya con la realidad dándole en la cara. Entonces, ahí están. Dice Zelensky que ningún líder del mundo puede alcanzar un acuerdo sobre Ucrania sin la participación de los ucranianos, lo cual es cierto, y Europa lo dice también. Y Europa ya ahora se va a reforzar y se va a armar realmente. Aparentemente, una de las medidas, hay dos cosas aquí que Putin puede lograr de Trump que erosionan el apoyo, la cohesión de Occidente. Uno es que le levante las sanciones, pero levántele o no las sanciones, Ucrania no va a dejar de seguir bombardeándole las refinerías, ni los puertos y los sitios estratégicos de exportación de combustible, de fabricación de combustible, que lo necesitan primero porque le producen los recursos. Rusia no tiene más nada que eso, vender combustible, de ahí que viene el dinero. Y lo otro, ese combustible lo necesita a morir para mantener su maquinaria militar, los aviones, los tanques, etcétera. Y ahí es donde Ucrania ha enfocado su estrategia, en la parte logística, estratégica. ¿Hasta cuánto? ¿Qué más tendrá? Pero imagínense ustedes, no es lo mismo y los gasoductos y las bombas de bombeo de esos gasoductos. Ahí es donde le está atacando ahora mismo tanto la refinería, los almacenamientos de combustible, como los gasoductos y las bombas, los oleoductos. Entonces, ya eso va a hacer que menos combustible llegue al frente de batalla, menos combustible llegue a la población, eso genera descontento, incremento de precios, menos combustible exporta a Rusia, menos recursos le entra y de por sí ya tiene un problema económico. Entonces, Putin trataría de buscar que le levanten las sanciones, pero eso no va a quitar que Ucrania le levante el pie del cuello con relación a esos ataques. Ese es uno. El otro es que, así como dijo el presidente Trump en una ocasión, que si Putin no entraba en la negociación, él iba a armar a Ucrania hasta los dientes, que es lo que debía haber sido, para que se defienda de la agresión, porque es una agresión, una invasión. Pero, sin embargo, dijo que estaba dispuesto a que a Europa le comprara las armas, porque las armas, eso genera empleo indiscutiblemente, y nunca fueron, todas las armas que se están usando aquí, la mayoría son norteamericanas. O sea que lo que él quiere que le den a cambio, esos 500 mil millones de dólares, realmente han sido, no han sido en efectivo, sino en armamento que Estados Unidos se le ha suplido a Ucrania, por supuesto, para que pueda enfrentar la agresión rusa. Entonces, si no se da, si permite que Europa le compre las armas o pague por esas armas que va a usar Ucrania, entonces Ucrania va a poder seguir en la guerra para negociar desde una posición de fuerza, que es lo que se debe buscar desde entrada. Por eso se cataloga o como una capitulación o como una traición o como un acuerdo secreto por debajo el haber dicho antes de que Ucrania no iba a entrar a la OTAN, que Ucrania no iba a recuperar los terrenos ocupados por Rusia del 14 y que Estados Unidos no iba a poner tropas en el terreno. Si no quieres que participe Europa, ¿cómo va a pedirle a Europa entonces que ponga tropas en el terreno para garantizar una zona desmilitarizada, que supervise la situación después que se acuerde a una alianza, una paz, lo que sea? Entonces no puede ser así, hay contradicciones en cuanto a eso. Pero esa llamada de Trump con Zelensky, antes de la con Zelensky no, con Macron, con los líderes de Polonia, Alemania. Alemania no está de acuerdo con que se esté hablando de tropas ahora antes de lograr una paz, regó Olaf Scholz, pero como quiera se está hablando de eso. La parte importante es que se celebró esa cumbre en París y se está celebrando esta aquí en Riad, en Arabia Saudita, a los fines de ver cómo se va a enfrentar la guerra. Por su parte, Rusia dice que Europa no tiene nada que buscar en esas negociaciones, porque no le conviene. Quieren comer con su dama contra Trump, contra los enviados de Trump. Por ejemplo, los tres
está Marco Rubio y 2 enviados ahí, que no me recuerdo ni los nombres, que son enviados de Trump, pero el general Kellogg, que es el que tiene experiencia, el que sabe de asuntos militares, no participa en esa reunión. Entonces, del otro lado no son rookies, son un tipo de la inteligencia rusa, de las relaciones exteriores rusas, que son curtidos desde la época de la Unión Soviética. Pero, así usted ve, por eso la metida de pata de Pete Hegseth, el ministro de Defensa en Bruselas, y las otras, y lo de J.D. Vance, el vicepresidente, erosionándose el apoyo de los aliados, buscándose problemas innecesarios, para estar apoyando cosas que no son. Entonces, vamos a ver. Dice Rusia que Europa no debería estar en la mesa de negociaciones porque van a insinuar ideas astutas sobre la congelación del conflicto. Oye, ideas astutas. Porque las ideas entonces que ellos esperan de los norteamericanos son ideas tontas. Para que ustedes vean lo que es el idioma y una frase que tenemos aquí nosotros en nuestra zona por acá, que decimos que de la abundancia del corazón habla la boca. Al super experimentado primer canciller ruso, Sergei Lavrov, se les zafó esto. Van a insinuar algunas ideas astutas sobre la congelación del conflicto. Entonces se supone que ellos lo que esperan es que del otro lado, eso es aprendiendo a leer, entren en el detalle. Del otro lado no van a venir ideas astutas, van a venir ideas tontas. Ay, no. Es que piensan comer con su dama. Pero vamos a ver, 2 visiones, Europa y lo que está planteando Estados Unidos. Pero hay que ver, por lo que le decía ahorita, es como una locura organizada, lo que proviene del despacho Oval y de las posiciones de Trump, que entiende que las cosas se manejan de manera personal y directa. Lo que pasa es que Putin, un ex agente de la KGB, un espía, no es un maíz. Y a Trump, con que tú le alabes y le eleves el ego, ya tú tienes la mitad del pleito ganado. Pero vamos a ver, hay que dar el beneficio de la duda, seguimos esperando porque ahí está Europa, que se ha cerrado en banda. Vamos a ver. Entonces, les decía que el presidente había partido a Guyana con una delegación dominicana y está importante. Se había hablado de unos acuerdos, hasta de que se iba el señor presidente de Guyana estuvo aquí, la República Cooperativa de Guyana. Hay una conferencia sobre energía que se celebra o que se va a ir celebrando anualmente. Guyana está exportando petróleo por un tubo, el crecimiento de su Producto Interno Bruto es inconmensurable. Guyana es una cosita, bueno, no es una cosita, es un país grande, con riquezas exorbitantes, tiene un problema limítrofe con Venezuela, en un área ahí, pero solamente tiene como 600,000 habitantes. No tiene prácticamente. Entonces, se acordó la otra vez que se iba a sembrar maíz, que se le iba a dar apoyo agrícola con agrónomos de acá y que habían empresas que iban a hacer unos acuerdos para sembrar allá productos y ese tipo, y se habló de una refinería. A mí esa parte soy medio escéptico, porque una refinería, estamos hablando de decenas con B larga, billones de dólares, miles de millones de dólares. Claro, ellos sí los tienen, pero esas refinerías tampoco las hacen las grandes compañías, que verdad, que saben de eso. Porque República Dominicana, ¿qué puede aportar? Bueno, si va a aportar acciones, si va a aportar capital, si no van a hacer un préstamo para nosotros poner, vamos a suponer, 50,000 millones de dólares, una refinería de esa poderosa, que vayan a producir, porque ellos necesitan hacer refinerías, porque el crudo, como le decía ahorita, si el crudo sale de allá y está el West Texas Intermedia a $70, cuando lo procesan, ellos pueden sacar 150, porque hay un mayor valor agregado. El crudo vale, es como el chocolate, el cacao, tú lo mandas para Suiza y te cuesta, $2 el kilogramo, pero si tú haces 2 kilogramos de chocolate de allá, eso te valen $2,000.
¿Entiendes? Entonces, así mismo la refinación del petróleo. Tiene que salir Aftur, tiene que salir querosén, sale gasoil, sale fuel oil, sale gasolina. Entonces, si te costaba ese barril 70, imagínate, tú le sacas de ahí 150. Bueno, entonces, lo de la refinería, eso medio como que, bueno, vamos a ver. Si nos dan dinero, si nos prestan dinero, y lo ponen a unas tasas y nosotros lo ponemos como acciones para la construcción o como garantía, bueno, y ellos son mayoría yo no sé, se habló de eso, pero el presidente iba a hablar sobre energía, tiene un encuentro bilateral con su homólogo, va a estar ahí en una conferencia y etcétera, etcétera. Bueno, ojalá y haya, está el ministro de Energía y Minas, está el ingeniero Alburquerque por allá, básicamente. Ok, éxito al presidente. Mire, por allí, ojalá y pueda concretar algo de lo que se había hablado anteriormente, que no hemos visto prácticamente nada de eso, o nada. Por otro lado, el presidente habló de una comisión, creó una comisión para la corrupción, y dijo que se han sometido 47 expedientes, que hay como 500 entre el PEPCA, ética, suspendido cantidad de procesos, pero no se ha visto un solo preso. Un ciego del caso de la lotería fue el que está preso, el del número 13, ¿se acuerdan? Yo siempre digo el ciego, yo no sé si lo soltaron. Debieran soltarlo, porque si soltaron a todos los otros. Hay líos por donde quiera, hay denuncias por todos los lados. A Bartolomeo lo nombran en la OASI, después de todos los desastres de los alquileres y lo que se dijo y mil cosas. Entonces, cuando uno lee los comentarios de la población con relación a esto, un decreto para una comisión, eso nada más me recuerda cuando Danilo, los veedores, todo eso de participación ciudadana, que usted lo ve enganchado en el gobierno ahora y diciendo que no, que ellos no le han pagado, que bueno, que a los periodistas y eso, que ellos son el non plus ultra, ustedes no son nada, ustedes lo que han estado siempre aprovechándose de eso, esa mantequilla que proviene de ahí, repartiéndoselo entre ustedes, que se creen los impolutos, ustedes se han puesto ese título, pero qué embute. Cuando uno empieza a hurgar se da cuenta que no, pero anyway, entonces estaban todos como veedores cuando Danilo, ahora son los que van a estar en esta comisión. Esto y bulto es lo mismo. Para prevenir actos de corrupción, coordinar estrategia, prevención, auditoría, pero la Cámara de Cuentas no hizo una sola auditoría y pusieron ahí un montaraz, porque era aliado de Fulcar, que el papá era de Monteplata, del PRM, y nombraron al moreno ese que andaba tenaciando, según lo llevaron las mujeres, lo denunciaron y lo taparon todo eso, y le hicieron un juicio político, lo taparon también. Entonces, recordó el presidente los avances en la lucha contra la corrupción. Las 47 denuncias no han sometido a nadie, 426 informes enviados a la Dirección General de Integridad. Porque es que por todos los lados está la cogioca y están los intentos, pero entonces no pasa nada. Entonces, ¿para qué usted crea esa comisión, presidente? Usted busca, le hace como yo decía, ¿qué comentaba yo? Bueno, a esa noticia en los medios, por ejemplo, usted busca y entra y usted ve los comentarios y toda la gente lo que hace es que se ríe, pero dice, presidente, es que no. Eso y bulto es lo mismo. Lo que tiene que haber es sometimiento porque se mande la señal clara. Pero ética y contrataciones, la PEPCA se mandan para allá y no pasa nada. O Intran, ¿qué pasó con Intran? Por allá andan sueltos. No pasó nada. Y como Intran hay cantidad de casos. Hoy la Opti no hizo un proceso ahí que le asignaron a una compañía y en la plaza comercial donde iban a estar las oficinas, la plaza todavía no la habían ni siquiera empezado, ni siquiera el terreno, lo que había era un solar vacío. Y todas esas cosas, y no pasa nada. Pues la gente ve esto con escepticismo. Ahí está el presidente. Los que comentarios, usted se ponía a buscarlo, bulto, allante, movimiento. Ahí está el presidente mareando a uno. Comisiones van y comisiones vienen. Y no hay un solo sometido. No hay un solo preso de esta administración. De la pasada sí, y ahí están los procesos. Pero también
debiera haber habido, porque hay muchos casos y los mismos presidentes lo admiten. Doña Milagro misma lo admite. Cuando el presidente dice que hay 47 denuncias presentadas al Ministerio Público y el Ministerio Público no hace de nada y ahora van a nombrar un procurador y seguramente van a nombrar a Jenny Berenice, que es la que ha estado ahí todo el tiempo. Pero ¿por qué no ha ejecutado con estas denuncias? Ah, porque son de estos mismos. 426 informes enviados a la Dirección General de Integridad que tienen, ¿qué decía doña Milagro aquella vez cuando le preguntaron? Son subsanables. Es verdad que debe haber muchas cosas subsanables, pero la Contraloría hace su auditoría, presenta sus cosas, se lo somete a ella para que tomen acciones, pero no toman nada. Mientras tanto, el presidente crea una comisión. Dicen que cuando se crean comisiones es para que no salga nada de ahí. Una pausa. Esto es Economía y Mercado.